Fin de semana se llevó a cabo una edición más de la jornada que lucha contra la basura electrónica y sus daños al medio ambiente. Aquí los detalles y la próxima fecha en la que puede participar. Acompáñenos. Computadoras, televisiones, pilas, teclados y todo tipo de electrónicos son residuos de alto nivel contaminante. De estos, cada persona genera al año de 7 a 9 kilos. En México se generan aproximadamente 1.080 toneladas anuales, mientras que en la Ciudad de México se desechan al año más de 13 millones de aparatos electrónicos y eléctricos. Es por eso que existen programas como el Reciclatrón, que reciben estos productos para después ser reciclados. Porque creo que es muy importante hacer todo reciclaje electrónico. Creo que se recicla menos de 10% al año de toda la basura electrónica y bueno, cosas que nosotros ya no ocupamos, es importante que se puedan convertir en artículos electrónicos nuevos y que no terminen en cualquier depósito de basura contaminando. El manejo correcto de estos desechos es llevarlos a centros de acopio autorizados, quienes se encargarán de aprovechar el material que compone cada aparato, así como llevarán un manejo adecuado de materiales peligrosos y utilizarán estos residuos para fabricación de nuevos componentes para aparatos electrónicos y eléctricos. Ok, las pilas es otro de los elementos altamente contaminantes por los elementos que contiene, elementos químicos que si se dispersan en el entorno pueden resultar dañinos tanto para el ser humano como para el entorno. Entonces lo que nosotros hacemos es canalizarlos con una empresa que las destruye y las separa. Es lo mismo, necesitamos separar los materiales. Entonces separa los materiales, saca los metales ferrosos, saca el carbón, y procesa los elementos que está de los que está compuesto la pila. Esos materiales se utilizan para otros experimentos, otros reactivos, para fabricar otros productos químicos. Por eso cada mes se lleva a cabo en la Ciudad de México el Reciclatrón, para manejar correctamente estos residuos y promover la educación ambiental. La próxima edición del Reciclatrón se llevará a cabo el 27 y 28 de abril en Cine Culhuacán. Con imágenes de Joel Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias.